Muy buenos días. Buenos días a todos. Lunes. Lunes 10 de noviembre. Y no me pregunte qué café porque no me acuerdo. Es el 20 y mucho. 20 y mucho. O 30 y poco. No. Al 30 no 20 hemos largo. llegado. Creo que es 29. Bueno, no te voy a hacer la rima. No te gusta. Muy bien, vamos Ya se ha despistado, Ya nos ¿eh? hemos despistado, ¿eh? No puede ser. Bueno, pues teníamos el otro día que dijimos que íbamos a hablar... Dijimos, el próximo día vamos a hablar de inteligencia artificial. Verdad. Y se nos quedó pusimos ahí. a hablar con otra cosa. Y nos Es liamos verdad, a otra verdad. cosa, así que hoy Pues toca sí, vamos a hablar de ese toca. tema. Inteligencia artificial. La Guay. inteligencia artificial nos va a quitar a todos el trabajo, Y vamos a morir todos en terrible sufrimiento. nos va a relegar a postrarnos en una cama con una paguita vitalicia de por vida y muchos partidos políticos estarán frotándose las manos con paguita vitalicia ya para siempre gracias a la IA. O será la IA la próxima Mancio Ortega. Bueno, vamos a hablar hoy vamos a darle un poquito de seriedad a este tema, que bien lo merece. Además de seriedad es muy guay. Me encanta. Sí. Me encanta. Un tema que está muy de moda. Me encanta porque me gusta todo lo nuevo. Me gusta empezar cosas nuevas. Me gusta todo, porque estas son las cosas que luego aparecerán en los libros de historia, de en tal año pasó. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, en la época en que vivimos, los apuntes de las cosas que pasan en los libros de historia son muy seguidas. Antes podemos estudiar historia de la humanidad y pasan años, décadas, incluso siglos, para que haya un cambio, un movimiento que se estudie en la asignatura de historia, ¿no? Y hoy en día, pues en la historia moderna, pues prácticamente rara es la década que no hay ningún cambio significativo, ¿no? Y este va a ser uno de los potentes que cambiaron, creo yo estoy convencida de que cambiaron la historia de la humanidad para siempre, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? O sea, esta es la inteligencia, el interés compuesto del conocimiento, ¿no? Y de la tecnología está haciendo ya que vayamos a una velocidad, pues ya estamos empezando a estar en la parte, digamos, más exponencial de la curva. Claro, si Internet ha tardado, digamos, 20 años en generar, no sé, me lo invento, no es un dato fiable, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Por poner una imagen en la cabeza, ¿no? Si Internet ha tardado 20 años en generar X millonarios, la IA va a tardar en hacer lo mismo X 2 años, o 3. entre 4. Claro, va a tardar pues 2 o 3 años en generar tener el mismo impacto, ¿no? A nivel de sociedad, con lo cual eso es una auténtica barbaridad, ¿no? De hecho, esta mañana estaba leyendo ya Nano Banana, que estaba todo el mundo ahí no tan flipado con lo que es capaz de hacer Nano Banana, con las imágenes y tal, ya hoy ha quedado relegado. Ya está la nueva, ¿Sí? ¿Ya me lo he perdido? Ya la has perdido, ¿no? Ya hay una IA china que hace una auténtica locura que ha dejado a Nano Banana como muy atrás, ¿no? Bueno, esto, cuando para, ¿no? Bueno, Nano Banano, para el que no lo sepa, es de Google IA Studio. Hay un apartado que se encarga de generar fotografías, sobre todo. Hace muchas cosas, pero una de las principales y más llamativas, para la gente que no lo sabe, es hacer fotografías. Bueno, pues esto ya tú te coges para los que son empresarios, les puede interesar, tú ya le haces una foto a tu producto y le haces una foto a tu mujer para ponerla de modelo, no vaya a poner otra, que si no va a tener lío. Y entonces ya le va diciendo a esto, oye, ponmela por aquí, por allí, ponle que el vestido le quede, que le esté dando aire, que le esté dando viento, que mire el campo, que mire el mar. Y flipantemente, porque la verdad que tiene un realismo, además creo que trabaja ya en 16, con lo cual es una barbaridad. Pero bueno, no vamos tanto en más técnico, el tema es qué impacto tiene todo esto, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Al final es un poco lo que nos interesa saber, porque bueno, te decimos, bueno, si la IA ya a día de hoy es capaz, o se ve venir, ¿no? Que en los próximos, yo creo que meses, ya no diría yo ni años, pero bueno, los próximos meses, años, vamos a tener un primer impacto potente en cuanto a un impacto real, ¿no? en la economía, porque habrá muchas personas que evidentemente pues pierdan sus empleos, ¿no? Porque bueno, son totalmente sustituibles por inteligencia artificial, muchos de ellos, ¿no? Hay otros que evidentemente no. También es verdad que la IA va a generar muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Pasó como en su día, pues no sé, me lo invento, ¿no? Cuando llegó la generación, yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar, era que, ya los robots ahora sí que van a echar un montón de puestos de trabajo porque los robots van a acabar con
con los operarios de la mano de obra en los montajes, ¿no? En los montajes de las cadenas de coches, los motores. Y bueno, es verdad que todos los años se instalaba un robot, o varios robots, o muchos cientos de robots, para quitar muchos cientos de empleos. Pero es verdad que todo esos robots al final dio cabida a un montón de trabajo mucho más cualificado, de robótico, de mantenimiento de robots, de progreso del robot. Al final, digamos, las personas tienen que readaptar. ¿Será eso el fin de la IA? O sea, que la IA ya las personas no nos vamos a tener que readaptar, sino que de verdad nos vamos a ir al sofá a ponernos gordos, a esperar que nos den una paguita mínima universal, como dice Elon Musk. Bueno, al final no creo que habrá una parte, yo creo que habrá un periodo de transición en el que posiblemente eso ocurra. O sea, llega un momento en el que, claro, la evolución, digamos, a nivel, pues en este caso, de la inteligencia artificial, la evolución es tal y tan rápida, sobre todo que lo que tenemos que buscar es cómo amoldar eso a nuestra vida, porque la vida que llevamos hasta ahora es una vida que la llevamos con respecto a los recursos que tenemos hasta ahora y que el ser humano ha generado hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Como decía al principio, que bueno, el ser humano ha ido evolucionando, han ido apareciendo cosas en su historia que lo han ido a tener que adaptarse. Y los cambios antes, pues a lo mejor suponían cambios cada cientos de años, cada década. Entonces era más fácil la adaptación. Y ahora el problema es que de un día para otro pues salen nuevos cambios, nuevas cosas que al fin y al cabo la IA es una herramienta que mejora. ¿Por qué vamos a parar ese progreso del ser humano? Porque al final son cosas, digo, si lo puede hacer una máquina o lo puede hacer un animal, incluso yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Si tu trabajo lo puede hacer un animal, chungo. El ser humano tiene que tener la capacidad de crear, de progresar y de hacer cosas siempre mejores. Y cuando en nuestro día a día, cuando hacemos cosas que son capaces de hacer simplemente una máquina o un animal, nuestro crecimiento es nulo. Entonces, ese puesto sí está condenado a desaparecer y tiene toda la lógica del mundo. O sea, porque ¿por qué voy a pagarle yo a un ser humano, con todo lo que implica hoy en día pagarle a un ser humano por realizar una operación, un trabajo, cuando una máquina es mucho más económica o incluso más eficiente, mucho más eficiente? Seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese ser humano? Lo que pasa es que es jodido. Lo que pasa es que es jodido decirle, oye, tú llevas toda la vida muy tranquilito, con tu trabajito, ¿no?, de funcionario, como el que diría, y llevas todo el tiempo sin preocuparte, sin nada, al final de mes cobras, y ahora te dicen que no, que ya eso no vale, que eso es suficiente, que tienes que pensar, que tienes que estudiar, que tienes que progresar, que tienes que hacer cosas diferentes, que tienes que moverte y buscarte la vida para crecer y para continuar en el mercado laboral, porque vienen por detrás pisando fuerte pues las máquinas, la IA y todo esto. Entonces eso nos jode. Fíjate que yo pienso que la IA, lejos de estos, digamos, escenarios, ¿no?, catastrofistas que se ponen, ¿no?, como que ya la IA va a acabar con el empleo y nos va a dejar todo postergado en segundo plano. También se dijo lo mismo de la revolución industrial, por ejemplo. Creo de todo eso, creo que es todo lo contrario, ¿no? Pienso que va llegando el momento y la IA va a ser una luz, ¿no?, como una linterna muy, muy clarificadora de eso. Llevamos ya el ser humano demasiado tiempo, yo diría mucho, demasiados siglos, poniendo el rendimiento, la performance, poniendo el que seamos más, que tengamos mayor rendimiento, no me sale ahora la palabra, pero poniendo el foco solamente en la productividad, esa es la palabra que me salía, poniendo el foco en la productividad, ser más productivo. Y en esa transición de solo buscar la productividad, yo creo que eso nos ha perdido un poquito, o un muchito, el verdadero sentido, ¿no? Es decir, vale, todo eso es algo de fuera de mí, ¿no? Pero realmente dentro de mí, ¿qué ocurre dentro de mí? Y la respuesta de todo, yo creo que de toda nuestra existencia, del por qué estamos aquí, del que hemos venido hacia aquí, no está realmente fuera, está dentro de nosotros. Por lo cual creo que la IA nos va a permitir, nos va a dar ese respiro, nos va a dar esa luz de decir, oye,
aquí hay algo más y hay que descubrirlo, ¿no? Y nos va a poder permitir que al final es lo que dice, ¿no? O sea, lo que cuando alguien dice tienes que elevar tu nivel de conciencia, yo creo que tienes que mirar más hacia adentro, tienes que mirar más hacia ti y tienes que, al final son dos parámetros clave, ¿no? Cuida tus pensamientos y cuida tus emociones, ¿no? Y eso es lo que la palanca para poder elevar tu nivel de conciencia, y pienso que la IA nos va a ayudar muchísimo en eso, porque es evidente que hay un montón de cosas que hacemos simplemente por estar ocupados, vamos a decirlo así, pero que realmente no tiene ninguna trascendencia. De hecho, bueno, la IA lo va a demostrar que no tiene ninguna trascendencia porque lo va a hacer la IA, mucho mejor que ellos. O mucho mejor que todos nosotros. Bueno, no tiene mucha trascendencia, pero para la persona que lo hace sí, por lo que te comentaba. O sea, hay mucho, hoy en día existe mucho conformismo, existe mucho asentismo, porque simplemente tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque necesito esa zanahoria a final de mes. Entonces, esas son las personas que verdaderamente tienen que tener miedo y tienen miedo de la IA. El resto no. ¿Por qué? Porque saben, en su interior saben que lo que hacen es fácilmente sustituible. Entonces, las personas que verdaderamente tienen miedo a la IA son las personas que saben que su aporte a la sociedad no es aporte a la sociedad. Es fácilmente sustituible, incluso por una máquina o un animal, como he comentado antes. Reconocer eso es muy jodido. Bueno, muchas personas... Reconocer es que todo el mundo dice, no, yo lo mío no. Hay muchas personas que me estoy acordando ahora de una amiga. ¿Cómo lo va a hacer una máquina? No. De un compañero de trabajo que cada vez que volvíamos de vacaciones hacía todo el mundo la misma pregunta, ¿no? Decía, ¿las vacaciones qué, bien o en familia? ¿No? Decía él. Y ahí detrás de cada broma siempre se esconde una verdad, ¿no? Que hay muchas personas que se esconden en el ocuparse, en el ir a trabajar. Yo he visto personas echando 15 horas, 16 horas en el trabajo, pues sencillamente porque no quiere estar en su casa. Porque a casa era un por culo. O sea, era un... ¿Otro motivo más? Entonces, otro motivo más, que la IA dando por culo otra vez, ¿no? Otro motivo más para ir a casa. Para que la IA tenemos que destruirla porque va a acabar con nuestra vida. Al final y al cabo yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final y al cabo yo creo que es la IA va a destapar mucho, va a destapar muchas conciencias, va a destapar muchas cosas que simplemente no valen para nada, se ponen ahí porque no valen para nada. La naturaleza, la pregunta que tú hacías al principio, la naturaleza se va a autorregular, como siempre lo ha hecho con el ser humano, porque tú decías, lo que dijo Elon Musk en un momento, que llegará un día en que habrá muchísima gente que habrá que darle una paga mínima por no hacer nada, simplemente para que se puedan alimentar, porque lo que ellos hacen no hay ningún aporte, no da ningún aporte a la sociedad y lo hace una máquina mejor que... Entonces habrá que darle por esa persona, esos seres humanos, no vamos a dejarlos morir, habrá que darle una de estos, porque son incapaces de pensar en qué puedo hacer para ganarme la vida, ¿no? Entonces la IA va a destapar muchas cosas de esas, ¿no? Va a destapar muchas... Y esto jode, como siempre digo, decirlo y escucharlo y interiorizarlo y decir, no, yo soy uno de esos. Va a destapar muchos trabajos inútiles, muchas cosas que no valen para nada, muchas cosas que son fácilmente sustituibles, que de hecho es mejor que se sustituya porque el ser humano es el que peor lo hace, porque hay muchos trabajos que un animal hace infinitamente mejor que un ser humano, pero infinitamente mejor, porque simplemente por el simple hecho de que un animal hay cosas que no se cuestionan. No, está claro. O sea, un animal, tú le das a final del día su premio, su comida, claro, y el animal dice, el típico burro que está dando vuelta al molino. O sea, al burro tú no se plantea de hoy no tengo ganas, hoy no me siento bien, hoy quiero conseguir. No. El burro dice, yo para comer tengo que darle vuelta al molino. Pues el burro le da vuelta al molino y se acabó. O sea, imagínate el nivel de conciencia que va a destapar o el nivel de inseguridades que va a destapar la IA con respecto al mundo laboral con los seres humanos. Sí, por eso decía yo, ¿no? Que creo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a despertar a muchísimas personas, ¿no? Porque personas que a día de hoy no se plantean ni tan siquiera que su nivel de conciencia sea bajo. Es decir, hay muchas personas que simplemente van a trabajar, se levantan por la mañana, se cepillan los dientes, se visten, cogen el coche, van a trabajar, echan la jornada de trabajo, vuelven a su casa y todo su día transcurre en piloto automático total, ¿no? Es decir, no hay, y ni siquiera, pues claro, tú no puedes decir, necesito elevar mi nivel de conciencia cuando tú no eres consciente de eso, ¿no? O sea, es como la pescadilla se muerde la cola. Entonces,
la IA, por eso cuando tú dices, hay personas que son incapaces, ¿no? De saber cómo ganarse la vida. Yo creo que todo el mundo es sobradamente capaz, todo el mundo es, por supuesto, yo soy de los que piensa, bueno, estoy convencido, que todos somos exactamente igual de inteligentes, cada uno tiene una inteligencia diferente, pero todos somos exactamente igual de inteligentes. Lo único que hay son personas apagadas, es decir, personas que tienen, bueno, eso, que viven en piloto automático, y lo sé bien porque yo he estado ahí, hace lo que la sociedad ha dicho que tiene que hacer, y no te plantea, ¿no? Entonces no es que tú no sepas y ganarte la vida, es que simplemente con lo que haces te has quedado dormido, has entrado en un letargo ahí que Bueno, no te ha van sido pasando necesario días. descubrir otra Claro, cosa. entonces la IA creo que va a forzar a muchas personas a decir, ha llegado el momento de que despierte, de que salga de... Y bueno, yo creo que la IA al final va a ser, y es curioso que sea la inteligencia artificial la que despierte la inteligencia natural, pero va a ser un poquito la IA. Yo creo que llega el momento del que venga con la pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Y al final ahí Como Plan película Matrix madre, ¿no? va a ser la IA Te he la que por despertado, fin quieres nos seguir traiga... durmiendo. Pienso que sí, hay muchas personas, por supuesto, que hacen una labor increíble, ¿no? Despertando a muchas personas que hemos estado dormidas, pero creo que la IA lo va a potenciar, lo va a fomentar, y va a ser un momento increíble en la historia de la humanidad. Pienso que sí. Sí, pero como te digo, como estaba diciendo al principio, va a ser, ese periodo de transición va a ser jodido, sobre todo al principio, porque claro, la adaptación es muy difícil, es una adaptación de algo muy potente, cambiar muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto, porque ¿cuánto lleva la IA? ¿5 años? ¿6 años? O sea, el tiempo es ínfimo, o sea, ni siquiera en la historia de la humanidad, ni siquiera, es como si todavía no hubiera ni nacido, es como un cigoto de algo, y sin embargo ya ha progresado tanto. Sí, bueno, porque la verdad cuando hablamos de IA hay mucha gente que se pueden estar, muchas personas que se pueden estar pensando que igual la IA es darle 4 cagados a ChatGPT y que mira cómo me responde gracioso, ¿no? Y motivante, porque la verdad que te motiva, ¿no? Vale, es buenísimo, es estupendo. Pero bueno, no, esto va muchísimo más allá, ¿no? Esto tiene un potencial impresionante, y a día de hoy ya no solo potencial, sino que ya llega a unos niveles increíbles, ¿no? Es decir, tú puedes estar, ¿qué te digo yo? La IA puede estar reconociendo, ¿no?, patrones directamente, grabándote un vídeo, o tú hablando por Zoom con alguien, y puede estar reconociéndote la cara y prácticamente equivocarse muy poquito sobre lo que estás pensando, ¿no? Y eso ya da miedo, porque claro, puedes estar sabiendo cuál es la emoción prácticamente que está sintiendo la otra persona, porque es capaz de reconocer micromovimientos, microexpresiones en la cara que tú mismo lo detectas en otra persona, pero lo detectas a nivel realmente subconsciente. Es decir, tú hay veces que estás con alguien, estás en una reunión, lo detectas y dices, esto no le ha hecho gracia, esta persona se ha enfadado en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque algo detectaste, ¿no? Que ese pequeño, dice que donde más músculo tenemos en todo el cuerpo es la cara, ¿no? Eso dicen. Y esos pequeños gestos, bueno, ya la IA empieza a ser capaz de detectarlo, y eso es brutal, ¿no? Y bueno, desde ahí a todo lo que hemos hablado, fotos, vídeos, yo qué sé. Y al final, para llegar, pues, se me acaba de ocurrir la típica frase, y a ver si me la responde para concluir el vídeo. Porque al final todo el mundo dice, bueno, cuando tú das una serie de argumentos como estos que hemos estado hablando y eso, siempre hay alguien que dice, pero la calidad humana nunca la superará la máquina. ¿Qué responderías a eso? ¿Qué crees? La pregunta es buena, la pregunta es muy buena, y es un arma de doble filo. Si no sabes, la respondo yo. Te dejo pensando, ¿no? Sí, bueno, realmente, o sea, pienso que evidentemente la parte humana jamás podrá ser sustituida por una máquina. Pienso que simplemente, y aunque tenga poder, hay mucha gente que defiende la teoría de que tienen poder de autoaprendizaje, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene algo que lo hace único, ¿no? Y es que estamos conectados con algo, con una inteligencia superior que hace... Claro, hay una cosa muy guay, porque cuando se habla de conciencia colectiva, ¿no? Y es que es un término que me encanta, cuando se habla de conciencia colectiva podemos entender eso llevado a la materia, llevado a la parte física, es como el internet, ¿no? Todo el mundo metió cosas en internet, todo el mundo metió su trocito de cosas buenas o de cosas malas en internet, y la conciencia colectiva es todo lo que hay en internet, ¿no? Desde
desde las mayores atrocidades a las cosas más impresionantes, ¿no? Todo, eso es la conciencia colectiva. Pero hay algo todavía que es más allá, que es esa conciencia colectiva con la parte superior que está conectado. Y eso no está en Internet. Digo, por darle la respuesta, yo creo que la IA va a tener acceso a todo lo que está en Internet, es decir, a todas nuestras cosas materiales, pero le va a faltar siempre esa parte espiritual, ¿no? Esa parte más humana. Vale, perfecto. ¿Te has respondido? Ha estado bien la respuesta. Te he cogido un poquito al principio, pero ha estado bien. Bueno, pues a mí se me acabó el café. A mí también se me acabó. Así que... Yo tengo otra teoría. Voy a decir una última cosa venga, antes de decir con respecto a esto, porque me encanta. Y es que esa frase es cierta, pero en cierto modo. O sea, eso de que la máquina nunca va a sustituir la calidad humana, cierto y no cierto. Cierto en que esa parte más allá, más espiritual, más de lo que nos hace humanos, eso es insustituible porque sí, somos humanos. Simplemente por ese hecho, se acabó. No hay más que hablar. O sea, una máquina nunca puede ser un humano, igual que un perro nunca puede ser un gato. O sea, eso es totalmente cierto. Pero luego la otra parte, esa sí va a ser sustituible por la máquina. La otra parte, que es la parte de que vive o que vivimos el 99% de la sociedad, ¿no? Es la parte mecánica, es la parte de que cosas que... Y yo creo que lo que va a pasar es que va a cambiar la forma de entender el mundo, la forma de vivir, la forma de hacer negocios. Todo eso va a cambiar y ahora va a girar en otro sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda esa parte que ahora necesitamos, por ejemplo, en una empresa, ¿no? O en una tienda, una simple tienda, un centro comercial, tú vas y hay un montón de personas que están en nuestro paso hasta que llegamos y compramos, ¿no? O hasta que nos atiende alguien que nos da su opinión, un personal shopper, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas personas van a ir desapareciendo porque su trabajo lo hace mejor la IA, como el que, por ejemplo, el que limpia el suelo, el que está de seguridad, todo eso va a ser sustituible por máquinas que lo van a hacer más rápido, más eficiente y con menos problemáticas, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya llegue el momento cumbre, entonces ahí la gente ya sí va a querer el trato humano de una persona. Es decir, si lo llevamos a la venta, durante de hecho ya se hace, ¿no? Tú te metes en un WhatsApp y hay bots que tú no sabes realmente si son personas. Y cuando ya esa persona está a punto de comprar, te pasan con una persona real. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánta energía se ha ahorrado con esa máquina para llegar después a un resultado que lo remata quien verdaderamente lo tiene que rematar, que es el ser humano? Porque al final los negocios y la vida son humanos con humanos. Pero hasta ese punto, hasta llegar a ese punto, todo ese proceso, eso lo va a hacer la IA, porque lo hace mucho mejor. Sí, y luego va a rematar. Y además, por eso te digo que va a cambiar el concepto. Y además, eso es lo que va a valer dinero el día de mañana. Ese contacto humano. Entonces, lo que queremos, vamos a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo con comida rápida que lo veo súper fácil. Todo el mundo queremos comer, todo el mundo necesitamos comer. Entonces va a decir, pero la comida no va a desaparecer. No, la comida no va a desaparecer, claro que no. Pero va a existir un proceso diferente y lo que va a valer más dinero va a ser precisamente el contacto humano. ¿Por qué? Porque vamos a tener millones de restaurantes, millones de sitios donde comer donde todo va a estar automatizado. Tipo McDonald's, tipo franquicia, este tipo de cosas que son muy baratas. Y quien verdaderamente quiere experimentar el trato humano de un camarero que te sirva, eso va a valer mucho dinero. Y eso va a estar a disposición de muy pocas personas, porque eso sí va a valer mucho dinero. El salir a un restaurante, el salir a comer en un restaurante va a ser una experiencia. Es una experiencia que va a costar muchísimo dinero, porque no va a haber IA, va a haber humano, va a haber sentimiento. Y eso es lo que va a... ese aporte de valor de los humanos. Lo demás que no aporta, que simplemente, por ejemplo, como te digo, un simple McDonald's, una simple hamburguesa que no aporta, porque eso no te aporta ni experiencia, ni te aporta, bueno, no te aporta experiencia, quiero decir, que no te aporta nada positivo, ni el que va allí va por el muñequito, o para que el niño se calle,
no va a que le dé un ser humano un trato, de hecho allí son robots prácticamente, pues ahora van a mejorarlo porque en vez de esas personas que se pueden incluso poner enfermas, van a acabar haciendo otra cosa porque allí van a poner unas máquinas, de hecho ya las hay prácticamente. Sí, es curioso porque has dado el ejemplo al final de lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, al final está hablando de elevar el nivel de conciencia, es decir, hoy en piloto automático y querer aislarte, ¿no?, de lo que estás sintiendo y parece que tu vida sea feliz o que estás bien, que al final para mí es lo que representa una empresa como la que has dicho, ¿no? Por ejemplo Madonna, para mí representa eso, ¿no? Vende esa felicidad, ese sal de ten tu momento de felicidad, de paz, eso es lo que venden en tu vida, que bueno, que no es todo lo bonita que te gustaría, para mí es lo que venden. Quiero disfrutar de una experiencia gastronómica donde tenga un trato no humano, donde tenga sienta que hay una alta energía, una alta frecuencia. Al final estamos hablando de lo mismo, o sea, al final, y yo pienso que es hacia dónde va a derivar, y esto es un tema, bueno, al final nos ha quedado el tema tecnológico muy espiritual, pero sí, bueno, al final, de hecho, al final, fíjate que prácticamente ya se hace así, ¿no? Tú vas a un McDonald's y tú no esperas recibir ningún trato especial ni ninguna experiencia, o sea, las personas que están allí son prácticamente robots. O sea, pam, 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 tienen programado exactamente y por eso funciona. O sea, que no lo estoy criticando, sino que quiero decir que todo ese trabajo, que ya se ha hecho un trabajo antes. Hay alguien que ha hecho un trabajo antes. Por eso te digo, hay alguien y a eso vamos a tener que tender. Pero el gran público tiene que tener. El problema es que eso ya existe, el elevar el nivel de conciencia, la experiencia, todas esas personas que están detrás, eso ya existe hoy en día. Lo que pasa es que hay muy pocas personas que tienen acceso a eso, a crear, a hacer algo. Y la gran masa no se da cuenta o tiene miedo, no sabe cómo se hace, cuando le diga, oye, que tú vas a tener que hacer esto también. Si vas a querer trabajar, si vas a querer ganarte la vida, porque la IA, lo que tú haces, lo hace la IA mejor que tú. Al final, y por ir concluyendo, yo creo que la IA va a poder sustituir todo lo que es hacer, pero jamás va a poder sustituir lo que es ser, ¿no? Me da igual que sea un perro, un gato, un cocodrilo, o sea, esa energía en la que todo este universo se conecta de manera tan mágica y tan impresionante, en la que los seres humanos, por supuesto, no estamos aportando tanto y tan variado. Esa parte de ser jamás se podrá, yo pienso que jamás la podrá sustituir la IA. Totalmente. Pero la parte de hacer, poquitas cosas quedarán que no sean sustituidas en un plazo, por la verdad que no muy lejano. Y el problema es ese, que casi el 100% de la humanidad, el 90 y mucho por ciento de la humanidad se valora por lo que hace, no por lo que es. Entonces ese es el gran problema y ese es el gran miedo a la IA. Pues nada, aquí el miedo para eso están, para vencerlo. El que venimos a este mundo con miedo es normal, porque necesitamos cuidar a cualquier bebé que venga al mundo, porque si no, pues no sobrevive. Por eso de ahí tenemos tanto miedo todos los humanos. Pero también se trabaja, también se supere, por supuesto. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Bueno, capítulo interesante. Pues nada. Interesante. Y se nos acaba hace un rato, pero y ya nos hemos pasado 28 minutos. Así 28 minutos, cada vez vamos a más. Tú sigues dejándome charlar, que aquí voy a hacer capítulo. Yo en el 20 corté, pero tú has querido dar tu conclusión final y te has extendido más que una película de Star Trek. Bueno, que lo dicho, mañana más. Venga, hasta mañana. Chao, chao.